Hola, buenas tardes. Bueno, después de algunos días sin subir vídeos, volvemos con este que ya será el último que hagamos sobre Platón, por lo menos de temario de selectividad de segundo de bachillerato. Así que, bueno, como ya sabréis, hicimos esos tres anteriores vídeos hablando sobre sus dualismos, el ontológico, el epistemológico y el dualismo antropológico. Y ahora, por último, hablaremos sobre su teoría política, ya que al final, ¿no? Toda la filosofía de Platón comienza, ¿no? Surge por esa insatisfacción que tiene frente a las formas de gobierno que están suscitando, podríamos decir, en Atenas, que podríamos tener en cuenta o como referencia los 30 tiranos y la democracia de Pericles. Entonces, tengo que hacer un paréntesis y decir que es muy importante que tengamos muy en cuenta esos dualismos que ya explicamos, pero sobre todo el dualismo antropológico, ya que nos daremos cuenta que en su teoría política son de vital importancia, ¿vale? Dentro de la política platónica podríamos separarla en 4 puntos, ahora los explicaré, pero antes de nada quiero hacer un breve resumen, muy resumen, de lo que comentamos en su dualismo antropológico, ¿no? Ya que, como si recordáis, Platón decía, ¿no? Diferenciaba que el ser humano se partía en dos, ¿no? Que estaba formado por el cuerpo y por el alma, pero es que dentro del alma tenía una visión tripartida de esta, porque él decía que había una parte irascible, una parte concupiscible y una parte racional. Bueno, pues esta visión tripartida del alma se corresponde con una analogía, con un mito, podríamos decir, que es el mito del carro alado. Y es que es frecuente en Platón que nos explique sus dualismos a través de alegorías, de mitos, de símiles, como el símil de la línea, para poder, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando hablamos del símil de la línea en el dualismo epistemológico, es decir, que nos los encontramos por todas partes dentro de su filosofía. Pues para poder comprender bien su teoría antropológica, ¿no? Ese dualismo que nos encontramos, está muy bien explicado para que se entienda en el mito del carro alado, ¿no? Si nos acordamos, un auriga con dos vigas, cada uno representaría, pues en este caso el aurigo, la parte racional, uno de los caballos, uno negro y otro blanco, la parte irascible y la parte concupiscible. Bueno, esto lo tenéis mejor explicado, bueno, esto lo tenéis explicado en el vídeo sobre el dualismo antropológico. Pero ahora, después de haber hecho esta breve paréntesis, ¿vale? Para que podáis tener algunas nociones de lo que ahora vamos a comenzar a hablar, son los puntos que conforman la política platónica, que son argumentos contra la democracia, la división social del trabajo, que aquí es muy importante que tengamos clara la diferenciación entre las tres partes del alma y las tareas que deberá ejercer cada una de ellas, ahora lo veremos. Luego, la concepción de justicia en el Estado y, por último, la concepción de justicia en el individuo, que también se relaciona con la ética, con esa, podríamos decir, ¿cómo decir esto? Ética socrática, podríamos decir, no sé, vale. Pero esto ya lo iremos viendo, ¿vale? Entonces, tengo aquí mis apuntes y vamos a comenzar porque la verdad es que hay bastante. Entonces, la política platónica, ¿no? Tenemos que entender que el pensamiento político de Platón está marcado, ¿no? Como hemos dicho, por esa insatisfacción con las formas de gobierno que nos encontramos en ese momento en Atenas, ¿no? Es justamente, ¿no? Ese momento en el que se encuentra Platón, ¿no? Que está muy influenciado por el relativismo y el convencionalismo de las normas y las leyes, ¿no? Y él dice que eso degrada el sistema político. Ya veremos por qué. Hablará sobre la demagogia, hará mucho hincapié también en los sofistas, ¿no? En esa educación que ellos daban sin realmente darle importancia a lo que realmente podían dar sus gobernantes al conjunto de la polis. Ya veremos esto también. Pero ahora, para comenzar, vamos a comentar los 3 puntos de los argumentos que Platón da en contra de la democracia, que son, en primer momento, el igualitarismo. ¿Qué es esto? Pues es que él dice que no todo el mundo puede acceder a puestos políticos porque no todo el mundo ha tenido una formación específica. Entonces, el igualitarismo defiende que todo ciudadano es capaz de desarrollar cualquier puesto político
si recibe una formación adecuada. Es decir, cualquier persona, sin tener en cuenta lo que, como veremos ahora nos dirá Platón, esa diferenciación entre las tres partes del alma y con la cual tendremos que tener en cuenta la que más esté desarrollada, es decir, la que se dé por idoneidad natural, pues el igualitarismo dice que no, que todos, sin tener en cuenta lo que Platón nos dirá y la diferenciación que hará dependiendo de la parte del alma que más suscite en nosotros, puede llegar a gobernar con una formación adecuada. Delante de esta idea de capacidad política, Platón defiende que la idea de una idoneidad natural en el individuo está asociada con la excelencia en el ejercicio del puesto, ¿no? del puesto al cual pues, esté el gobernador, ¿no? Esto nos lleva al otro punto, que es la ignorancia del gobierno. ¿Por qué? Porque él aquí nos pone una metáfora, que es la metáfora del barco, que dice, tú le dejarías tú vas en un barco, pues tú le dejarías las riendas de un barco a alguien que no sabe navegar, ¿verdad que no? Pues no lo hagamos también con nuestro propio gobierno, porque va a llevar a la polis al desastre. Entonces, esto se da justamente, este desastre, podríamos decir, ya que estos gobernantes que no conocen la excelencia solamente buscan sus intereses privados y no por el común de la polis, que es justamente lo que busca Platón, ya veremos en esa concepción de justicia dentro del Estado y también dentro del individuo, ¿no? Ya veremos aquí el papel que juega cada clase social del trabajo. Y luego, por último, nos encontramos con esta tercera posición de por qué está en contra de la democracia, que es la votación de la mayoría. Y es que cómo se toman las decisiones es algo muy importante, ¿no? Pues él dice que una población sin formación es fácil de manipular, ¿no? Porque los hábiles oradores, que en este caso serían los sofistas o aquellos alumnos que han tenido como profesores a los sofistas, ¿no? Son hábiles oradores que arrastran hacia sus intereses a aquellas personas que no tienen una formación, es decir, que no pueden determinar si lo que están diciendo es verdadero, si es falso, si está más cerca de la justicia o si persigue algún bien común. No pueden diferenciar eso, ¿no? Entonces, no es la opinión común, es decir, la opinión de la mayoría, la que puede determinar el bien, sino solamente aquellas las cuales hayan llegado es decir, hayan comprendido el verdadero conocimiento de la verdad universal inmutable de las ideas. ¿Veis? Es muy importante que comprendamos bien el dualismo, los tres dualismos, para poder comprender su teoría política, ya que nos habla sobre verdades universales, inmutable de las ideas, ¿no? Cuando nos habla sobre el mundo inteligible, podríamos hablar de las tres M's, ¿no? Inmutable, inmaterial, pues aquí es justamente lo que también nos está diciendo, ¿no? Pues bueno, aquí Platón decide reformar la estructura política presuponiendo un modelo de organización política que busque un Estado justo. Este Estado justo ideal solamente se podrá conseguir si los que gobiernan, es decir, si los gobernantes son los filósofos, que es su teoría del filósofo rey o filósofo gobernante. Bueno, pero aquí cabe otra cuestión, ¿no? Que esta sería la segunda parte de la segunda pregunta, ¿no? Que nos hemos hecho, que es cómo se organiza el Estado. Y aquí entra en juego la división social del trabajo. Importante tener en cuenta el dualismo antropológico ahora que vamos a hablar sobre este punto. ¿Por qué? Porque cada individuo, según Platón, tiene que realizar un trabajo en específico y es justamente el trabajo que tiene que hacer para la cual tenga mayor idoneidad natural, es decir, una predisposición natural. Entonces, esta idoneidad, ¿está bien dicho? Idoneidad. Está determinada por el aspecto del ánima que prevalezca por encima de los demás, ¿no? Entonces, es decir, el que predomine en el individuo.
Entonces, de la misma manera que hay 3 partes en el alma humana, hay 3 clases sociales, sí, 3 clases sociales, ¿no? Que es la analogía de individuo-sociedad. Y cada una de las cuales tendrá que ejercer una tarea en especial, que es justamente aquella por la cual está más bien dotada o dotado de manera natural. Entonces, nos acordamos de las 3 partes del alma: aspecto racional, aspecto concupiscible y aspecto irascible. Entonces, si el aspecto que prevalece en el individuo es el aspecto concupiscible, se encargará de cubrir las necesidades primarias, que serían como los artesanos, como los comerciantes, ¿vale? Es decir, en este caso representaría el caballo negro dentro del mito del carro alado, es decir, que su virtud sería la templanza o la moderación, ¿vale? Y este aspecto, si nos acordamos, se encuentra en el bajo vientre. También tenemos que tener en cuenta que para cada parte del alma se encuentran diferentes partes del cuerpo, ¿no? Bueno, pues estas partes aquí también las tenemos que tener bueno, no hace falta tenerlas en cuenta, pero para que también aclararlo, ¿no? Luego, en segundo lugar, nos encontramos con el aspecto irascible, que esta parte del alma correspondería con la idoneidad natural para garantizar la seguridad de la polis, que en este caso serían los guerreros y los guardianes, que su virtud sería la valentía y se encuentra en el pecho, ¿vale? Y por último nos encontramos con el aspecto racional. Perdón, no lo he dicho. El aspecto irascible correspondería con el caballo blanco del mito del carro alado, ¿vale? Y por último nos encontramos con el aspecto racional, que el aspecto racional correspondería con la parte del cuerpo de la cabeza. Su virtud sería el conocimiento y dentro de este aspecto del alma, ¿no?, racional, se tendrán que seleccionar a los mejores, es decir, los que corresponda a la excelencia, para gobernar la polis, que será el filósofo rey, o lo que también se conoce como arjontes. Vale, entonces aquí vamos a hacer una pausa, no, vamos a esclarecer algunas cosas. Si lo que prevalece en el alma es si lo que predomina en el alma es el aspecto racional, dentro del proyecto platónico de estado ideal, estos individuos desde pequeños, es decir, los que el aspecto racional esté más desarrollado, se le tendrá que educar en función del aspecto del alma que predomine en ellos. No sé, voy a volverme a explicar porque no lo he dicho bien. Es decir, dentro del proyecto político de Estado de Platón, a los individuos desde pequeños se les tiene que educar en función del aspecto del alma que prevalezca en ellos, para poder ejercer una de las 3 actividades que les corresponga de manera natural. ¿Qué pasa? Que esto también tenemos que tener en cuenta que si lo que prevalece en el alma del ser humano, en este caso del niño, es el aspecto racional, tenemos que educarlo, ¿vale?, desde un primer momento, para evitar la corrupción de la clase superior, que sería el que tiene una mayor predisposición, ¿no?, pues en este caso, bueno, que sería el filósofo rey, ¿no?, la parte del alma que más está desarrollada es el aspecto racional. Y entonces aquí se tendrá que evitar el deseo de enriquecerse desmesuradamente, y también se tendrá que evitar el favoritismo entre los amigos y la familia, que es aquí justamente cuando Platón propone este régimen de vida especial para las 2 clases superiores, ¿no? También nos lo dice que lo tendrían que poner en práctica si lo que prevalece en el alma es el aspecto irascible. Pero sobre todo,
Las tres características que tendrán que cumplir estas personas, ¿no?, que formen parte del Estado y que en su alma prevalezca el aspecto irascible o el aspecto racional, serán que tendrán que vivir separados de la resta de ciudadanos, no tendrán derecho a la propiedad privada y se suprime la familia, es decir, no podrán tener familia. ¿Y esto para qué lo hacen? Bueno, antes de decirlo, a cambio de lo que se les quita, podríamos decir, recibirán una formación de élite, después de la cual, ¿no?, podrán ser escogidos como los mejores y estar dentro de los guardianes o dentro de los gobernantes, que sería el filósofo rey. Entonces, esta sería la división social del trabajo, pero aquí no acaba lo que es la concepción de, su teoría política, ¿no?, del Estado, porque ahora Platón nos habla sobre la concepción de justicia dentro del Estado, ¿vale? Entonces, aquí él se hace una pregunta, que es: ¿qué es lo que hace que un Estado sea justo? Bueno, pues él dice que un Estado es justo cuando cada una de las clases ejerce el trabajo que le corresponde de manera adecuada, es decir, practicando la virtud que en el alma corresponde a cada cual, es decir, que le es propia, sin interferir en el trabajo de los demás. Entonces, podríamos decir que respetando esta jerarquía implica que el que es superior tenga que dominar y dirigir a los inferiores, es decir, a las otras dos clases sociales, ¿no? Entonces, el Estado será justo cuando la clase de artesanos, de comerciantes, provengan, ¿no?, proveeixen todos los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas de la población, y también cuando practiquen la moderación, que es la virtud que le corresponde, ¿no?, en su vida cotidiana, ¿no? Es decir, que ordene sus apetitos y controle sus emociones de placer. Luego, el Estado será justo cuando los guardianes y los guerreros garanticen la seguridad de la población y hagan respetar las leyes y defiendan la ciudad, ¿no? Entonces, esto lo que harán es mostrar en todo momento coraje, que es la virtud que prevalece en esta parte del alma, ¿no? Y lo que ellos tendrán que hacer no es tendrán que tener esa fuerza por perseverar en la opinión correcta y legítima para poder llevar al Estado o a la polis a una forma de gobierno justa. Y por último, el Estado será justo cuando la clase de gobernantes sea en cualquier tipo de gobierno los que dirijan y controlen las otras dos clases sociales, es decir, que sean la parte racional la que prevalezca en las personas que están gobernando, es decir, que sean los filósofos los que gobiernen, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que harán es cuidar del orden universales, ¿no?, de esos valores inmutables que nos presentan las ideas, ¿no?, ya que cogen como referencia el bien, la verdad y la justicia y sabrán qué hacer en todo momento. Por lo tanto, ejercerán su virtud, que es el conocimiento y la prudencia. Entonces, de todo lo que acabamos de decir, esto deriva en la armonía, que es el resultado de la dirección correcta y del funcionamiento perfecto de cada clase social, que es lo que hace que derive en la felicidad del conjunto del Estado, ¿no? Es decir, que la felicidad es el resultado natural del funcionamiento perfecto de un Estado justo. Pero cuando hablamos sobre felicidad, ¿no?, sobre la felicidad en el Estado justo, no estamos hablando de la felicidad de una minoría, es decir, de una minoría privilegiada, sino que es la felicidad de todos aquellos que conforman el Estado. Y aquí es cuando Platón nos introduce la concepción de justicia en el individuo, ya que nos dice que el individuo es justo cuando cada uno de los aspectos del alma
hace lo que le corresponde de manera adecuada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que cada una de las partes del alma practica su virtud, que le corresponde y no interfiere en la acción de los otros aspectos. Entonces, del funcionamiento perfecto del alma justa se deriva la armonía entre las diferentes partes del alma, ¿no? Que es lo que proporciona al individuo un estado de bienestar, que también se conoce como felicidad o eudaimonia. La eudaimonia también es muy importante para la filosofía aristotélica, pero lo cual no vamos a entrar en este vídeo porque ya hemos acabado con Platón. Y ya está. Y ha sido un placer explicar a Platón, la verdad. A mí también me ha ayudado mucho a estudiar. O sea, esto también es una excusa para mí, para ponerme a prueba. Porque yo estos apuntes los intento hacer esquemáticos, con 3 o 4 palabras, intentar explicarlo de la mejor manera posible. Y de hecho aquí, donde he ido mirando, tengo, nada, 4 líneas y a ver qué me sale. Uy, perdón. Así que bueno, espero que os haya quedado claro, como mínimo un poco esclarecido este autor, ¿no? Que es Platón. Luego ya pasaremos, intentaré, a ver, dentro de unos pocos días, si puedo, comenzar ya con Descartes. Tengo muchísimas ganas porque, bueno, en clase estoy alucinando. Así que espero que os haya servido, tanto si sois estudiantes de segundo de bachillerato como si os queríais simplemente introducir en su pensamiento o ampliar su conocimiento y habéis visto estos vídeos. Espero que os hayan resultado útiles, que no os haya liado más de lo que podría haberlo hecho, porque reconozco que yo también hay veces que a la hora de explicar, pues, no es que me líe, es que me enrollo demasiado. Pero bueno, dentro de lo que cabe, he intentado hacer lo mejor posible y espero que también os haya servido para vosotros. Así que, como digo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Y antes de cortar el vídeo, decir que para mí, si realmente hay gente que le puede interesar, que le puede ayudar, yo todos estos apuntes que tengo sobre Platón, que la verdad es que son bastante... Bueno, no sé si se ven... Bueno, tampoco son tantos, ¿no? Los podría subir. El caso es que no sé cómo subirlo en PDF o algo para que todos podáis tener acceso a estos apuntes. Si alguien sabe cómo puedo hacer para que todos tengáis acceso a tanto a los apuntes como a los esquemas, como a los diferentes mitos explicados a través por dibujos, sería pues de gran ayuda, ¿no? Porque yo no sé cómo subir esto para que todos lo podáis tener. Así, ¿no? Como está en papel. Así que bueno, ahora sí, muchísimas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima, que seguramente nos volvamos a ver con Descartes. Que vaya muy bien. Adiós.